Muy buenos días. Mi nombre es Salia Alessandra Larrañaga Munevar. Soy semillerista institucional y estudiante de séptimo semestre del pregrado Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Este video es presentado para la asignatura de Proyecto Futuro 4 que dirige la docente Joana Ariza Marín. Hoy estaré presentando mi trabajo de investigación en formato de monografía titulado Sonidos de la Revolución, análisis del impacto de la música en el movimiento social de 2019. Empecemos. Empezamos entonces con la introducción. Esta investigación se sumerge en el análisis de la música en el movimiento social que tuvo lugar en Villavicencio en el año 2019, para explorar cómo la música influyó en la participación activa de la ciudadanía y en la conformación de este movimiento social específico. En esta investigación profundizo en el estudio de la música como agente de cambio social y a entender cómo ha impactado en la comunidad colombiana. La música ha sido un poderoso vehículo de expresión y cambio social a lo largo de la historia, conectando comunidades, reflejando la realidad de la ciudadanía y despertando conciencias. Sin embargo, su impacto en los movimientos sociales a menudo ha sido pasado por alto, llegando incluso a su invisibilización. En esta investigación, desde la perspectiva de la ciencia política, que se enmarca dentro del estudio de la administración pública, propongo comprender la relación entre el arte, lo político y la participación ciudadana. Analizar cómo la actividad artística musical, ejercida en gran parte por grupos juveniles, se convirtió en una plataforma para la participación política durante las protestas en Villavicencio en 2019. Colombia ha sido testigo de una serie de protestas y movimientos sociales liderados principalmente por jóvenes mucho antes del año 2019, donde la música emergió como una herramienta clave en la construcción de identidades colectivas y en la difusión de mensajes reivindicatorios. En este trabajo se identificaron distintos géneros musicales como el rock, el rap, la música folclórica, que tuvieron un impacto significativo en los movimientos sociales durante la historia de Colombia. Todos estos géneros abordan temas relacionados con la justicia, injusticia social, la violencia y la desigualdad, que resuenan con las experiencias y preocupaciones de la ciudadanía colombiana en esos momentos específicos. Además, se observó cómo las canciones se convirtieron en himnos de protesta en el marco del movimiento social del 2019. Himnos que expresaban emociones y sobre todo la esperanza de un cambio para la situación general que se reflejaba en la época. Los eventos y conciertos se convirtieron en espacios para reunir a la comunidad, difundir mensajes y crear un sentido de unidad entre los manifestantes. Bien, abordemos entonces la descripción del problema. Dentro de la problemática de la invisibilización del impacto de la música en los movimientos sociales, tanto a nivel global como nacional y local, centrándonos en Villavicencio en el año 2019, se destaca la necesidad de analizar y comprender la influencia de la música en la formación y dinámica de estos movimientos, reconociendo su papel como una fuerza transformadora. Se exploran diversas causas que contribuyen a esta invisibilización, incluyendo la falta de reconocimiento social, las barreras institucionales y educativas y la resistencia conservadora. También dentro del desarrollo del árbol de problemas se abarcan temas como la falta de comprensión sobre el potencial de la música, los estereotipos sobre géneros musicales y la falta de políticas públicas en torno a ello. La investigación propone analizar la participación de la ciudadanía en los movimientos sociales a través de la música, así como el papel de las plataformas digitales y las redes sociales en su difusión. El objetivo es esclarecer la importancia de la música como herramienta de expresión y movilización en la construcción de la sociedad villavicense contemporánea y explorar posibles implicaciones para el desarrollo futuro de estos movimientos. En cuanto a los objetivos, el objetivo principal de este trabajo es analizar la influencia de la música en la formación y la dinámica de los movimientos sociales en Villavicencio durante el año 2019, reconociendo que hay invisibilización de su papel como vehículo de expresión y cambio social, y destacar su importancia en la construcción de la sociedad contemporánea en esta ciudad.
Para lograr este objetivo general, los objetivos específicos de esta investigación incluyen evaluar el impacto de la música en la percepción pública y la conciencia política de la ciudadanía, identificar canciones que se adoptaron como himnos de los movimientos sociales, identificar el papel de las plataformas digitales y las redes sociales en la difusión de la música y determinar si hubo censura o represión por parte de instituciones gubernamentales o actores. La justificación de este trabajo investigativo se centra en la importancia de la música como herramienta de expresión y resistencia, así como en la relevancia de estudiar su impacto en los movimientos sociales. Como ya lo había dicho antes, la música se concibe como este vehículo de expresión y cambio social que hace despertar la conciencia y conecta comunidades en el contexto de los movimientos sociales. Es decir, que une a distintas personas sin importar su raza, su credo, su condición económica, en torno a causas comunes y con el fin de movilizar a la ciudadanía en acciones de resistencia y en búsqueda del cambio. La investigación se justifica en la necesidad de abordar la invisibilización del impacto de la música dentro de estos movimientos sociales, tanto a nivel global como en contextos específicos, en el año 2019 en Villavicencio. Y se destaca la reflexión sobre cómo la música refleja las preocupaciones y aspiraciones de los participantes en los movimientos sociales, sobre cómo el estudiar el impacto de la música en este contexto permite comprender mejor la cultura, la identidad, las dinámicas de la movilización social y la influencia en la opinión pública, contribuyendo así a la comprensión del poder de la música como este agente de cambio y transformación social. Dentro del marco teórico tenemos 8 títulos que nos lleva a la necesidad de investigar cómo la música influye en la percepción y la actitud de la sociedad hacia temas sociales y políticos, lo que nos ayuda a comprender mejor la cultura, el arte, la identidad y las aspiraciones de las comunidades involucradas en la protesta y la resistencia de los movimientos sociales. La música es un indicador significativo de la participación ciudadana en un determinado momento histórico, lo que permite ver cómo las expresiones artísticas, en este caso las musicales, contribuyen a la construcción de la protesta, la resistencia y la transformación social. En este marco teórico me dispongo a analizar los antecedentes históricos que permiten comprender la importancia de la música en la construcción de estas identidades colectivas y en su difusión a través de mensajes de cambios que se hacen vividos dentro de las canciones. En el primer título, Entendiendo la música como fuerza transformadora, la música, vista como una fuerza transformadora, se enmarca en la intersección entre el arte y la política, por su importancia en la participación política y en la construcción de una sociedad democrática. La capacidad que tiene la música de reflejar realidades y despertar conciencias la convierte en un componente esencial en la conformación y dinámica de los movimientos sociales. En Colombia, la canción protesta ha actuado como herramienta de expresión y denuncia, influyendo en la percepción y las creencias sociales, desafiando el statu quo que ha estado establecido durante mucho tiempo. Así nos damos cuenta que la música no solo emite emociones y fantasías, sino que hace ejercer un efecto ideológico en los oyentes, moldea su percepción y promueve la reflexión y el cambio social. La música tradicional colombiana, música popular y el conflicto colombiano. En este título se aborda la música tradicional colombiana en su diversidad cultural y de géneros musicales como un elemento fundamental en la identidad nacional. Sabemos que a través de la historia la música ha unido a personas de diferentes clases sociales y territorios, promoviendo su sentido de pertenencia y representando las diversas regiones del país. En este caso, la música popular, que ha sido transmitida oralmente de generación en generación, es un reflejo de esa cultura y de las tradiciones del pueblo colombiano. Y dentro del contexto del conflicto colombiano, la música popular se convirtió en esa voz para aquellas personas que vivieron el conflicto directamente, dibujando todas esas experiencias y esas posturas políticas en la música. Aquí se hace el análisis de la temática de la letra de 2 canciones que reflejan esta tesis, como son la canción Entrada a Orocue, que narra la historia del conflicto y la violencia política en Colombia, y también Caminantes, que es una canción de una artista colombiana contemporánea, que es Luz Marina Posada, quien aborda el tema del conflicto dentro del marco actual a través de sus composiciones. La música se posicionó como una herramienta para la protesta pacífica y la concientización. La música tradicional colombiana, música popular y el conflicto colombiano.
En este título abordo la música tradicional colombiana en su diversidad cultural y de géneros musicales como un elemento fundamental en la identidad nacional. A través de la historia sabemos que la música ha unido a diferentes personas de clases sociales distintas y de diferentes territorios, promoviendo su sentido de pertenencia y representando las diversas regiones del país. En este caso, la música popular, que ha sido transmitida oralmente de generación en generación, es un reflejo de la cultura y las tradiciones del pueblo colombiano. Y dentro del contexto del conflicto colombiano, la música popular se convirtió en esa voz para aquellas personas que vivieron el conflicto directamente, dibujando todas esas experiencias y sus posturas políticas a través de la música en las canciones. Y aquí se hace el análisis de la temática de dos canciones que pueden reflejar esta tesis, como son la canción Entrada Orocue, que narra el conflicto, la historia del conflicto y la violencia política aquí en Colombia, y Caminantes, que es la canción de una artista colombiana contemporánea, que es Luz Marina Posada, quien aborda el conflicto colombiano dentro del marco actual a través de sus composiciones. La música se posicionó como una herramienta para la protesta pacífica y la concientización social, permitiendo que las comunidades locales construyan y expresen su realidad a través de la música. También, además de esto, la influencia de la música popular colombiana se extiende a través de diversos géneros como el tango, la ranchera y el rock, que sigue siendo una fuerza tremenda para el cambio y la concientización de la sociedad colombiana actual. Cantos de lucha, esperanza y desafío, la música de protesta, nos ilustra sobre el surgimiento de la canción protesta como expresión de inconformismo social y político. Ha sido una poderosa voz de resistencia y esperanza en diversas partes del mundo, incluyendo América Latina. Fue originada en parte por la influencia de los sindicatos obreros en Estados Unidos en los primeros años del siglo XX, convirtiéndose en un himno de solidaridad y al mismo tiempo como grito en las canciones del descontento y el clamor del pueblo. En América Latina, por ejemplo, durante los años 60 a los 80, la canción Protesta reflejó el descontento social y político, canalizando todas estas demandas de cambio y justicia que reclamaban la población. Sin embargo, su apogeo se vio truncado hacia los años 80 debido a las crisis económicas y el ascenso de dictaduras que supusieron un golpe devastador para estos movimientos sociales y políticos que se gestaban en este momento. Sin embargo, a pesar de su declive, el legado de la canción Protesta aún sigue vigente como testimonio de una época de lucha y de resistencia, lo que nos recuerda la importancia del arte como vehículo para la expresión de las injusticias y la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. En Colombia, la influencia del marxismo en la música ha sido un tema sensible debido a la persecución de líderes de izquierda y de movimientos de este tipo, pero es crucial abordarlo en esta investigación para desmontar todas esas posiciones descalificadoras, contextualizando todos estos eventos y destacando la contribución de los músicos de esa corriente a la identidad cultural del país. Esos artistas, a través de la música, creaban narrativas desafiantes y enriquecían el panorama cultural con expresiones diversas, contribuyendo a una identidad nacional más inclusiva y representativa en todos los ámbitos y sectores. El legado de la música protesta continúa resonando en la escena musical actual, sin dejarnos olvidar que la importancia de celebrar la riqueza cultural de Colombia en toda su complejidad es necesaria para nuestra evolución como país y como sociedad. Una mirada desde el contexto social y político colombiano hasta 2019 nos ofrece un vistazo al papel de la música en el contexto social y político colombiano hasta 2019. Comienza resaltando el surgimiento de la música protesta en los 60s y los 70s, vinculada a movimientos estudiantiles y sindicales, y su lucha por la expresión en medio de crisis políticas y de represión estatal. A lo largo de muchos años, la música protesta se mantuvo como esa voz de resistencia autónoma que enfrentaba a cabalidad la violencia y la censura. En este título también se habla del surgimiento de músicas como el hip hop y el punk en los años 80, que continuaron la tradición de esa confrontación política y social. Se hace un énfasis de cómo la música ha transmitido ideologías y ha contado historias de momentos cruciales, como durante el conflicto armado y las protestas sociales a nivel global. En Colombia, por ejemplo, la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 y las protestas masivas en el 2019 se marcaron como hitos importantes en la evolución del papel de la música en la sociedad colombiana, viendo desde la resistencia armada hasta la participación política y la expresión cultural. Las intervenciones artísticas son formas efectivas de gestionar la participación política y visibilizar las demandas sociales en medio de las protestas.
En sensibilidades juveniles, preocupaciones, demandas y aspiraciones, se explora las sensibilidades de la juventud en América Latina con enfoque particular en Colombia, especialmente durante los años 80. Se destaca la importancia de comprender la diversidad de las culturas juveniles en relación con la música, creando espacios donde la comunidad juvenil encuentra esa singularización y la búsqueda de su identidad, ya que, como se menciona en el texto, las representaciones de la juventud están marcadas por esa actitud escéptica y que está en búsqueda de la construcción de organizaciones marginales que puedan representarlos. Aquí abordo cómo el impacto del conflicto armado y la violencia en la vida de los jóvenes, según su región, hace que ellos muchas veces se sientan atraídos por bandas criminales o grupos guerrilleros como una opción que promete dinero y cierto tipo de prestigio. Sin embargo, también se evidencia el reconocimiento gradual de estos jóvenes como actores sociales, especialmente después de la Constitución de 1991 en Colombia. Algunos géneros musicales, en particular el punk y el rap, se destacan como una forma de expresión auténtica y rebelde contra las adversidades sociales. Se menciona cómo algunas bandas de punk adoptaron la filosofía de información libre para contrarrestar la desinformación de los medios de comunicación y la comunicación en general. También el rock y la música pop jugaron un papel vital en la identidad de estos jóvenes, marcando su existencia y teniendo efectos en su forma de comunicación y su tipo de personalidad. Activismo desde el arte. El artivismo surgió en los años 70, fusionando el arte con el activismo político y la organización comunitaria para generar cambios sociales. En el siglo XXI, esta práctica se ha expandido como un nuevo lenguaje que traspasa los límites del arte académico hacia espacios sociales. Entonces ya no solo se reconoce su capacidad formativa y didáctica, sino que se utiliza el arte como vehículo para desafiar los roles tradicionales, como talleres y su papel como mera herramienta educativa, y ampliar su misión para comunicar energía transformadora y promover la reflexión. Algunos ejemplos de artivismo en temas políticos y sociales son el antibelicismo y el antifascismo. En América Latina, el rock, el punk y el hip hop configuraron espacios juveniles como espacios donde desafiaban estereotipos negativos. Los jóvenes se declararon como actores políticos activos a través del arte y la música y optaron por una vida no violenta. En particular, el rock ha sido esa plataforma poderosa para cuestionar el poder de las élites, alimentando esta escena contestataria tan característica del género. En Colombia, esta escena rockera ha proporcionado a los jóvenes espacios para interactuar, para protestar, para comunicarse, evidenciando contenidos culturales dentro del contexto de una globalización y fusionando un medio de expresión y comunicación entre jóvenes con la búsqueda de la transformación de la ciudad a través de esta expresión artística, destacando así su papel como herramienta de activismo y cambio social dentro de la comunidad colombiana. Virtualidad y organización colectiva aborda el cómo la juventud se manifiesta en comunidades virtuales, cómo construyen una nueva comunidad electrónica facilitando su interacción, pero esta vez principalmente a través de las computadoras, permitiendo la participación en tiempo real de personas que están separadas geográficamente. Estas comunidades virtuales se dedican a diversas actividades, como lectura y la moda, pero abogan específicamente por la libertad de la información, lo que constituye un nuevo espacio de representación y construcción de la realidad, como lo hemos visto desde el marco de la pandemia, y lo que requiere formular nuevas preguntas para comprender las relaciones de las personas, especialmente los jóvenes, dentro de este contexto. Y por último, para terminar este marco teórico, el título 21N, Explosión de calle y transformación social, analiza el impacto del movimiento estudiantil del 21 de noviembre de 2019, destacando el llamado a la transformación del sistema educativo y la evaluación positiva del activismo estudiantil. Aquí se resalta la proactividad de una generación que busca definir sus preferencias políticas a través de un activismo que no se había visto antes, sin precedentes. Aunque la pandemia y sus demandas individuales revelaron muchas debilidades dentro del sistema, se logró ver que la sociedad experimentó un empoderamiento ciudadano que resistió el adormecimiento político que hubo. Este movimiento del 21N se presenta como un hito que marcó el despertar de una sociedad más consciente y resistente a la manipulación política, visto desde varias esferas globales. La metodología que propongo para el desarrollo de esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo. Planteo realizar entrevistas con líderes y participantes de los movimientos sociales, así como analizar documentos, videos, registros musicales
que se relacionen con dichos movimientos para poder identificar patrones y tendencias en el uso de la música. También examinar el contenido de las letras de canciones y su relación con los mensajes y objetivos de los movimientos sociales. Además, también hago mención de técnicas de producción de información como la pesquisa bibliográfica para seguir contextualizando la investigación en un marco teórico pertinente, como también la observación participante para explorar la influencia de la música en los movimientos sociales en Villavicencio, cosa que nos permita comprender mejor cómo la música se manifiesta en este contexto y su impacto en la movilización social. En el cronograma de actividades presento 4 cuadros que ilustran un posible cronograma de actividades que se hicieron bajo el esquema del diagrama de Gantt propuesto por la docente, en el cual describo actividades que se deben hacer en 4 meses, cada uno establecido en 4 semanas de ejecución, viendo actividades como análisis de contenido por medio de etnografía en el mes 1 hasta entrevistas a periodistas locales en el mes 3. Estas actividades están desarrolladas con base en el ejercicio en clase de los objetivos y están enfocados justamente a desarrollar a cabalidad los objetivos específicos que conllevarán gradualmente a esclarecer el objetivo general de la investigación. Así termino entonces mi presentación sobre mi tema de investigación, invitando a seguir con la exploración del poder de la música como agente de transformación social y a continuar promoviendo la inclusión y la diversidad en nuestros movimientos por un futuro más esperanzador y solidario. Que la armonía de la música siga siendo la voz de la justicia y la libertad en nuestras luchas cotidianas. Muchas gracias.